Hola, ¿qué tal? Yo soy el pastor Sergio Rojas de la Iglesia Calvary Maranata Este en Mazatlán, Sinaloa. Y bueno, estamos en el mes de julio del 2021 y en este tiempo nuevamente está habiendo un rebrote de la pandemia de COVID y hay muchas personas infectadas aquí en Mazatlán y desafortunadamente muchos han perdido la vida también. Entonces eso nos ha orillado a que en nuestra iglesia nuevamente tengamos que cerrar nuestros servicios presenciales. Pero bueno, eso no nos va a limitar a seguir estudiando la palabra, a seguir buscando lo que el Señor tiene para con nosotros. Y estamos confiados en que independientemente de lo grave que sea la situación, Dios tiene todo bajo control y que Él va a ser glorificado sobre cualquier tipo de circunstancia. Entonces, sin ningún tipo de excusa, nada nos detendrá y es por eso que vamos a hacer una serie de videos. Originalmente en nuestros servicios presenciales estábamos en el capítulo 3 de la epístola de Pablo a los Romanos. Y bueno, pues le vamos a dar continuidad a nuestros servicios, aunque sea bajo esta modalidad, a través de videos que vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Pero para poder tener la serie completa, entonces vamos a retomar desde el principio. Y bueno, el objetivo de este video es que podamos tener una introducción a la epístola. Ahora, nosotros en nuestras iglesias Calvary estudiamos y enseñamos la Biblia verso a verso, capítulo tras capítulo, de pasta a pasta, por todo el consejo de Dios. Y antes de iniciar verso a verso con lo que es esta epístola, primero vamos a contextualizarnos para saber qué es lo que vamos a estudiar, cuál es el contenido y qué tipo de doctrina es lo que nos enseña esta epístola de Pablo a los romanos. Entonces, ese es el propósito de este video. En este video todavía no vamos a entrar en nuestro estudio verso a verso, vamos a hacer una introducción. Y el título en la Biblia de esta epístola, como aparece digamos que de manera oficial, es la epístola de Pablo a los romanos. Y esta epístola es de tipo doctrinal. Y ahorita probablemente te estés preguntando, para empezar, ¿qué es epístola y qué es doctrina? ¿No? Déjame explicártelo en unas palabras tal vez un poco más sencillas. Y bueno, epístola dice que es una carta masiva, formal, que se dirige a un conjunto de personas. O mejor dicho de otra manera, es como una especie de circular, como cuando en la escuela te daban aviso de que hoy ibas a salir temprano o de que mañana podías ir con clase de calle, le llamaban, ropa de calle, perdón, y te pasaban una notita que le decían una circular. Es un mensaje que va dirigido a un grupo de personas. En los trabajos también les llaman memos, sobre todo en las oficinas gubernamentales se utiliza mucho el que para todos estén mandando memos o circulares. Pero bueno, el objetivo, y ahí es en donde debemos de poner el foco, es que es un mensaje que se dirige a muchas personas. Y la epístola de Pablo a los romanos es un mensaje que Pablo le dirigió a una iglesia que fue establecida en Roma. Pablo no conoce a estos hermanos en Roma y sin embargo él quiere asegurarse de que el mensaje les llegue claro, pero sobre todo conciso, real y veraz tal y como es. ¿Qué mensaje? Ahorita te lo voy a explicar. Antes déjame explicarte qué es esto de doctrina. Porque ya sabemos ahorita que es una epístola, pero que dice además que es de tipo doctrinal. Y buscando en San Google nos dice que una doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios que se consideran válidos, defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político o por cualquier tipo de congregación de seres humanos que se junten y enseñen una verdad, como por ejemplo que Star Wars es una religión y sin embargo ellos lo establecen como una doctrina. Eso es lo que enseñan y eso es lo que ellos consideran como verdad. Nosotros en nuestras iglesias Calvary, nosotros enseñamos que la verdad es Cristo y que la Biblia es la única fuente confiable como la palabra del Señor. Esa es nuestra doctrina, eso es lo que nosotros enseñamos. Entonces, ahora sí,
ya sabemos que es una epístola y ya sabemos que es de tipo doctrinal. Ahora, ¿cuál es la doctrina que enseña esta epístola? Es el mensaje central, el Evangelio. Y eso es lo que Pablo quiere asegurarse, que esta iglesia en Roma que él no plantó, a diferencia de otras iglesias como por ejemplo lo fue la iglesia de Éfeso, que él mismo predicó ahí, él mismo compartió el mensaje, él mismo levantó servidores de ahí. Entonces esta iglesia en Roma solamente sabe él que surgió y que incluso están pues teniendo como fama por su fe, pero él quiere asegurarse que el mensaje de salvación de Dios que dejó a través de su Hijo Jesucristo por medio del sacrificio en la cruz y que todos pudiéramos ser salvos para los que creemos en eso, entonces que Pablo a través de esta doctrina pudiera asegurarse que el que la leyera pudiera tener claro el mensaje. Y de eso trata entonces esta epístola y eso es lo que enseña, esa es la doctrina. Y bueno, esta epístola se escribió más o menos por ahí del año 56 después de Cristo. Esto fue aproximadamente en el cierre del tercer viaje misionero de Pablo desde Corinto, ¿no? Y bueno, pues indiscutiblemente el autor pues es Pablo, ¿no? Entonces tenemos que como fecha se tiene un aproximado que fue en el año 56 después de Cristo, desde la ciudad de Corinto en el cierre de su tercer viaje misionero y que el autor es Pablo. Y bueno, pues esto lo podemos tener como referencia en el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20 de los versículos del 2 al 3. Ahí Pablo estuvo más o menos por 3 meses más relajado, sin toda esta obra misionera en la que siempre estuvo muy atareado, y durante este tiempo ahí es donde él se cree a través de ciertos registros históricos, por supuesto, que escribió esta epístola. Entonces ahora sí ya que tenemos quién es el autor, cuál es la fecha, de qué tipo es esta doctrina, pues no debemos de perdernos que todo lo que habla, el tema central es el Evangelio. Y quiero dejarte con 3 citas y te las voy a leer textualmente de personas que leyeron esta epístola o esta carta a los romanos y sus vidas fueron transformadas. Así como cualquier persona que cree en el Evangelio y cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador y que sus vidas son transformadas, de la misma manera todos los que leemos esta epístola, que la estudiamos a profundidad y que comprendemos el mensaje de lo que Pablo a través de una inspiración divina dejó como mensaje del Evangelio, así, pero por supuesto que su vida va a ser transformada. Y mira, te quiero citar a 3 personas. El primero es Martín Lutero. ¿Quién es Martín Lutero? Nada más y nada menos que el impulsor de la Reforma Protestante en Alemania. Y déjame decirte lo que dijo respecto al libro de los Romanos o esta epístola. Él, cito textualmente, dice lo siguiente: es la mejor parte del Nuevo Testamento y el Evangelio perfecto. Es el absoluto ejemplo del perfecto Evangelio. ¿Qué es esto del perfecto Evangelio? Es el perfecto mensaje de Dios para salvación. Eso es lo que dijo justamente Martín Lutero. Ya después hablaremos más a profundidad sobre este personaje. Hay mucho que hablar al respecto y sobre todo para los que no estén familiarizados mucho con quién es Martín Lutero y la Reforma Protestante. Ya haremos una serie de videos al respecto. Ahora quiero leerte lo que dice Juan Calvino, otro de los personajazos que por ahí pues también han salido corrientes teológicas con respecto a estos personajes. Y él dice con respecto a esta epístola a los romanos, nuevamente cito textualmente: cuando cualquiera entiende esta epístola, él tiene un pasaje abierto delante de él al entendimiento de toda la escritura. Fíjate nada más. Vas a poder tener un pasaje abierto delante de toda la escritura, vas a poder entender todo el mensaje de Dios, todo el consejo de Dios que se traduce en Cristo y en el Evangelio.
lo vas a poder comprender en esta epístola a los romanos. Y termino con Frederick Godet. Él fue un teólogo suizo del siglo XIX, el cual llamó al libro de los romanos como la catedral de la fe cristiana. Entonces, definitivamente, al igual que toda la Biblia transforma vidas, particularmente esta epístola de Pablo a los romanos, estoy totalmente convencido que podrá transformar tu vida. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente habla con respecto al Evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Así es de que vamos a iniciar esta serie de videos, no te los pierdas. Ya en el siguiente video estaremos estudiando de los versículos del 1 al 7, verso a verso, como lo solemos hacer en nuestras iglesias Calvary. Nuevamente, te repito, mi nombre es Sergio Rojas, yo soy el pastor de la iglesia Calvary Maranata Este en Mazatlán, Sinaloa. Que Dios te bendiga.